Bueno, entonces nosotros estamos estudiando este libro que se llama Encuentro con la Paz y la Salud, y pareciera que la parte que vamos a tocar, que son reflexiones sobre la sexualidad, no tuviera nada que ver, y tiene muchísimo, pero muchísimo que ver. Y allí nuestra mentora espiritual Juana de Ángelis, a través de la mediunidad de Divaldo, nos está entregando un conocimiento valiosísimo, porque en otros capítulos, en los anteriores, en los que ya hemos trabajado, donde hemos visto el proceso evolutivo del ser humano, las experiencias de esa evolución en ese aspecto legislativo, religioso, cuando hemos atravesado los diferentes reinos de la naturaleza, hemos llegado al nivel ominal, y todas las transformaciones que hemos marcado en los diferentes cuerpos en donde hacemos nuestras experiencias reencarnatorias en esos diferentes reinos. Uno de los órganos del cual vamos a tratar ha sufrido las mejores y mayores modificaciones es el sistema nervioso central. ¿Qué vamos a utilizar de allí para la charla de hoy? La ubicación. Eso que está en rojito, el hipotálamo. Todo lo que es hipo es abajo. Todo lo que es epi es arriba. El hipotálamo está debajo del tálamo. Ahora no vamos a señalar cuál es el tálamo, porque viene más adelante. Pero la glándula pineal se le llama epífisis, quiere decir está por encima, epi. Y la pituitaria también se llama hipófisis, quiere decir está por debajo del hipotálamo, epi e hipo. Entonces, con esa ubicación, el hipotálamo tiene una gran función, una gran trascendencia. Es un espacio nervioso importantísimo. Allí se producen y se generan una serie de hormonas. El hipotálamo, que tiene unas fuertes funciones importantísimas, se generan una serie de hormonas. Nosotros aquí vemos cómo evoluciona el sistema nervioso central. Comienza aquí abajo, y nosotros siempre creemos que comienza arriba y termina abajo. En la evolución comienza abajo y se va perfeccionando hacia arriba hasta encontrar, atravesando la médula, encontrar estructuras tan importantes como el bulbo, eso que le llaman el puente de Valorio o protuberancia anular, el cerebelo y el cerebro. La misma estructura, pero nosotros vamos a mirar aquí con más detalle. Entonces nosotros estamos viendo aquí, en esa estructura del sistema nervioso central, este es el sistema nervioso central del ser humano. No sé si allá sale, aquí, el sistema nervioso central, que comienza en la médula, la cual se divide en un sector llamado médula sacra, que corresponde a las vértebras sacras, lumbar, torácica o dorsal, y la cervical, que corresponden al cuello. Y ya en la parte interna volvemos a encontrar las mismas estructuras: el bulbo, el puente de Valorio, aquí está, el bulbo, el puente de Valorio, y este mesencéfalo. Y mucha atención, ese mesencéfalo va a tener también su importancia dentro de la temática que vamos hoy a tocar. Y lo rojito que está aquí al lado es el cerebelo. Y nos dice Juana de Ángelis, el hipotálamo es una parte del diencéfalo situado debajo del tálamo. Es la fuente de por lo menos 9 hormonas. Estas hormonas actúan estimulando o inhibiendo la secreción de otras hormonas por parte de la hipófisis anterior. Entonces, en este dibujo que tenemos aquí a la derecha, sí lo estamos marcando aquí, que parecen como un gajito de 2.
tenemos que es la estructura, por supuesto, bien agrandada de la hipófisis o pituitaria, que se compone de dos lóbulos, un lóbulo anterior con funciones específicas, un lóbulo posterior con funciones específicas. Y nos está diciendo que el hipotálamo, que viene siendo la masita esta aquí, que viene siendo hipotálamo, aquí está. Esta estructura, cuando se inicia la pubertad, ella da una orden, produciendo una hormona que actúa sobre la hipófisis o pituitaria, que da otra orden para que haya un descargue de hormonas y esas hormonas vengan a actuar en el sistema endocrino con hormonas del crecimiento y especialmente en las gónadas sexuales para mostrar las características secundarias de cada sexualidad que tengamos. Entonces, aquí vemos algo importante y es que nos dice que estas hormonas, unas actúan inhibiendo la secreción de otras hormonas por parte de la hipófisis anterior. Inhibiendo quiere decir controlando. Control. Entonces, cuando hay control, no se dan estas características sexuales secundarias. Este control se ejerce normalmente, fisiológicamente hablando, en la infancia. Por eso los niños no muestran sino las características de niños. Cuando hay digamos, se abre la llave, comienzan entonces a derramarse las hormonas que van a estimular los crecimientos de estas situaciones. Entonces, además de producir el hipotálamo hormonas peptídicas, en algunas ocasiones llamadas hormonas liberadoras, que actúan sobre el lóbulo anterior de la hipófisis, el hipotálamo produce las hormonas antidiuréticas, ADH, y oxitocina, que son almacenadas en el lóbulo posterior. Este es el posterior y este es el lóbulo anterior. Entonces, en la parte del hipotálamo, nosotros, esto que vemos aquí son neuronas, porque todo esto es sistema nervioso. Viene el estímulo de las hormonas, unas cogen por esta vía y caen acá, otras cogen por esta vía y caen acá, dependiendo de la edad, de la evolución y de la situación que se esté viviendo en ese momento. Como para mayor claridad, aquí tenemos el hipotálamo, las hormonas liberadoras, las hormonas inhibidoras o controladoras, todas llegan a la hipófisis anterior y de ahí salen a manifestarse en los efectos de los diferentes órganos. Entonces, el hipotálamo es el área del cerebro que produce hormonas controladoras. Y eso es importante, eso es importante porque cuando nosotros tenemos aquí la misma figura, pero desde otro, desde otro color, aquí podemos ver al hipotálamo, las neuronas, células neurosecretoras que estimulan a través de sus cuerpos, estimulan la producción de esas hormonas, que unas van al lóbulo anterior y otras van al lóbulo posterior, pero que terminarán saliendo cuando sea necesario al torrente sanguíneo. Ellas no quedan allí almacenadas de por vida, ellas quedan allí como una reserva, y cuando el individuo requiera, ella misma produce el cambio y estas hormonas van a llegar al torrente sanguíneo para poder cumplir con sus funciones. Una de las hormonas, la luliberina, es producida por el hipotálamo, es la responsable de que haya un encantamiento y una magia con la pareja. ¿Alguien habrá experimentado eso? Todos. No, a segunda y a cuarta vista, la magia se da y la responsable es esa hormona. La
La luliverina, y se produce en una cantidad remínima, pero tiene una potencia que si se subiese esa cantidad, el alboroto sería insoportable. Entonces, en esa super mínima cantidad, ¿cómo? Mínima. Entonces dice, es una pequeña hormona cerebral. Yo lo copié exactamente como está en el libro, pero no es que sea una pequeña hormona, es que es una pequeña cantidad que se produce de esa hormona. Pequeñísima. Pero su ausencia ocasiona el desapego, la indiferencia, la frialdad, el no me importa, el no me gusta, el que puedo vivir sin ti. Entonces miremos que esa mínima cantidad es la que nos va a mantener a nosotros bajo la magia de aquello que es la atracción, el encantamiento que nosotros necesitamos para vivir como con cierta alegría. Y tenemos otras hormonas, dijimos que era la fuente de 9 hormonas, pero no las vamos a mencionar sobre todo porque no se nos van a quedar. Eso hay para tener la idea de lo que está sucediendo. La dopamina y la beta-endorfina, que propician el desempeño sexual. Entonces, cuando hay una relación sexual que es de origen animal, y nosotros somos animales que venimos evolucionando, por eso trajimos la espiral de la evolución. Entonces vemos el espíritu en evolución. Ustedes se dan cuenta que la espiral cada vez es más amplia hacia arriba. Digamos que comenzamos en el vértice inferior, y comienzan las experiencias reencarnatorias que nos van dando conquistas y nos van dando sabiduría, nos van dando experiencia, y cada vuelta que nosotros demos tenemos más amplitud de conocimiento, más amplitud de conquistas y más amplitud de responsabilidades, lo cual nos hace a nosotros, nos dice aquí, la vibración de la fuerza se expande en espiral. Así es, nosotros tenemos la oportunidad de crecer y de trabajar para ese crecimiento. Entonces, estas dos hormonas, la dopamina y la beta-endorfina, son las responsables por el placer en el área de las sensaciones. Recordamos la ley del amor en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 11, ítem 8, que dice que nosotros vamos evolucionando de los instintos a las sensaciones y después el amor, como ese, no el amor de las pasiones que conocemos, sino como ese amor, como ese sol que irradia, que caracterizó a los grandes espíritus y tal y tal y tal. Entonces, cuando hablamos de sensaciones, no estamos hablando de amor, estamos hablando de sentir lo que sentimos, y eso lo producen estas hormonas, dejándonos emociones agradables y persistentes, para luego conquistar el sentimiento del amor. Entonces tenemos que de sensaciones, de instintos a sensaciones, y de sensaciones al sentimiento del amor, en un proceso evolutivo que debe llevarnos cada vez más a una espiral mucho más amplia. Entonces, a medida que el instinto se consolida, surgen sensaciones intensas, pero que pasan pronto. Y esas sensaciones intensas se transfieren hacia la criatura humana, porque esto lo venimos viviendo desde que venimos atravesando el reino animal. Entonces, cuando llegamos a la calidad de seres humanos, traemos todo eso en nuestras experiencias, en nuestros archivos, todo ese instinto sexual, toda esa gustadera con las sensaciones, y en el reino hominal nos toca trabajarlos para elevarlos al nivel de sublime del amor, ¿verdad? Entonces, dice, las traemos como cargas sensoriales significativas, que lentamente, a medida que se desarrolla la emoción, y ahí tenemos las emociones, producen más profundos estados de gozo, proporcionándonos equilibrio,
alegría de vivir y un saludable intercambio hormonal, tanto físico como psíquico. Y yo diría que espiritual, porque en esas uniones nosotros hacemos permutas de nuestras vibraciones, de nuestras irradiaciones, de nuestros sentimientos, y hay un alimento, un retroalimento para quienes están en esos momentos viviendo esa experiencia. Bueno, lo que el viento se llevó, ¿se la vieron? Sí, Tiene una escena que nadie la ha podido reproducir, que es cuando un poco de hilo que hay, yo he leído pero no la he visto. Bueno, hay que alquilarla, todavía alquilan, o pedirla por Netflix. Bueno, entonces la unión sexual es fundamental, porque si no hay unión sexual, no hay reencarnación y la especie humana se extinguiría. Entonces es una función respetabilísima, porque nos abre las puertas de la reencarnación, posibilitando las reencarnaciones del espíritu. Sí. La unión afectiva y la responsabilidad entre los compañeros que se eligen y se vinculan a través del tiempo, además de los estímulos para el arte y lo bello, para el trabajo y el progreso y para la búsqueda de la felicidad. Todo este tema porque nosotros queremos ser felices. Y la sexualidad es un camino con afectividad, con responsabilidad, con emociones y con sentimientos. Entonces, no es solamente sexo. No, es que a veces ni placer, cansancio a veces, malestar, porque algunas personas, como a mí me toca escuchar algunas situaciones, entiendo que muchas parejas no se complacen, sino que por complacerlo me entrego, así lo siento, y pidiéndole a Dios que acabe rápido. Entonces eso allí no hay plenitud de una verdadera función sexual, no la hay. Entonces cuando nosotros vemos imágenes como estas, en donde la experiencia sexual va acompañada de caricias, de palabras bonitas, de estímulos amorosos, de susurros, pero no solamente en ese momento, sino que la vida de la pareja se desenvuelve realmente en ese ambiente. No es que por la mañana una grosería y en la tarde venga, o en la noche venga, no. Tiene que haber una línea estándar de un comportamiento permanente, de amor, de buen trato, de respeto, de solidaridad, y quizá lo último sea lo sexual. Cuando es así, y nos lo dijo Divaldo, cuando es así, la unión sexual se convierte en el broche de oro de un largo camino, en donde se han hecho paradas, en donde se ha tenido que reflexionar otras cosas, tocar otros temas, resolver otras problemáticas, para que ya estando libre de todo aquello, la entrega sea realmente de plenitud. Entonces hay que buscar la felicidad y por allí vamos a tener ese camino con movimiento. Entonces, la función sexual es digna y ha sido establecida por la naturaleza como esencial para la reproducción, pues sin ella la vida física se extinguiría. Juana de Ángelis, que es una maestra, nos dice que los atavismos religiosos ultramontanos encontraron una forma para mantener la castración sexual, hablándonos de lo pecaminoso que es el sexo, mutilándonos mentalmente con la sexualidad. Yo creo que eso es lo que hizo, fue un efecto contrario, porque ahora lo que hay es un libertinaje sexual y nosotros podemos, a través de las estadísticas, darnos cuenta cómo a los 11 y 12 años hay niñas y niños haciendo sexo, cuando aún su organismo no se ha desarrollado. Yo tengo aquí un videíto, aquí en el escritorio del portátil, un videíto de una niña de 11 años
que fue violada por el cuñado que violó a la hermana con la que vive y la embarazó. Y el problema era que la niña no tenía cuerpo para desarrollar ese útero para un embarazo, pero ella no quiso. La iban a hacer abortar, inclusive instituciones del Estado, eso fue en México, y ella no quiso. La niña hubo que proporcionarle ciertas hormonas de crecimiento para que desarrollara sus senos, sus mamas, porque no tenía condiciones para ser madre. Más aún, ella tuvo su bebé dentro de una gran pobreza, fue muy ayudada, pero le dio tanta felicidad porque decía que ese era su muñeco. Su pobreza era tanto que nunca tuvo una muñeca. Y quería tanto a su bebé, le puso el nombre de uno de los artistas, Justin, algo así. Pero no quería que ese señor se le acercara. Y quería incluso que ese señor fuera preso. Porque realmente es mancillar un alma que está en un proceso de desarrollo, de crecimiento físico, psicológico, social, emocional, espiritual. Entonces, cuando vemos estos efectos contraproducentes, nos preguntamos, ¿dónde están esas prohibiciones religiosas? Ese tanto pecado, porque hay un sexto pecado que es no fornicar. Yo que pequeña no sabía que era eso, fornicar, que era porque le ponían como un disfraz a uno. Están diciéndonos que no era bueno hacer sexo, pero no era la forma ni era la edad cuando nos están dando estas lecciones desde los primeros años de vida escolar. Hablar claro es lo más importante. Hoy tenemos casi que la obligación de educar sexualmente a nuestros niños, sean nietos, sean sobrinos nietos, sean bisnietos, velar por esa educación para que estos niños no sean estimulados previamente a su edad de desarrollo y empiecen a tener una sexualidad inmadura y un agotamiento físico. Tengo un caso que estamos tratándolo a distancia, de un niño de 5 años, y espontáneamente el niño llora cuando siente que aquello que le viene, espontáneamente se masturba, pero él no es responsable. Y el niño se ha adelgazado, está totalmente irascible y con las orientaciones que hemos ido dándole, con lo que le están tratando allá donde se encuentra, en la manera en cómo le están haciendo el evangelio, porque allá hay una entidad que es quien lo toma, porque en sus brechas del pasado está la falla. Está la falla. Por eso es tan delicada la educación de los niños, que nosotros debemos velar porque nadie los estimule de la cintura hacia abajo. Ni siquiera una persona que es empleada, no, porque juegan con sus órganos sexuales, los estimulan y como pueden no tener problemas del pasado, puede que los tengan. Y entonces comience una actividad sexual prematuramente. Entonces eso es de mucho cuidado. Bien, seguimos. Los atavismos religiosos encontraron en la forma de mantener la castración sexual mediante la determinación de que solamente se debería tener sexo con la finalidad procreadora. Es decir, si vamos a procrear, yo tengo que buscar la fecha de mi ovulación para yo tener mi actividad sexual y allí no es pecaminoso. Pero si la hago 4 días después, ya es pecaminoso. Eso es contradictorio, eso no tiene coherencia. La actividad sexual es parte del proceso de crecimiento y desarrollo. Lo que no debemos es enfermarnos con esa actividad sexual. Lo que no debemos es agotarnos por esa actividad sexual cuando tenemos tantas otras carencias dentro de nuestro propio organismo que hemos descuidado. Y nos dice que se debe usar el sexo. Nos dice, como si la divinidad estableciera límites en el sentimiento del amor. Determinan
o determinando que una de sus expresiones es digna, mientras que la otra es abyecta. Es decir, si es el día de fecundación y se va a procrear, es digna. Y si no quieres, si no tienes 2 hijos, tú nada más puedes hacer 2 actos sexuales en tu vida. Eso es absurdo, totalmente absurdo. Y eso lo que ha traído es una reacción contraproducente. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos sublimes para la generación de la vida? Cuando nosotros encontramos que la función sexual se halla perturbada o no es reconocida como parte integrante de la existencia nuestra, nos propicia conflictos y trastornos neuróticos de largo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos esa castración, es decir, tenemos en la mente que eso es pecado, vivimos frenados, no vivimos desarrollando o digamos utilizando nuestras hormonas de la felicidad, no vivimos con la magia, vivimos apáticos, neuróticos, mal geniados. ¿Les consta? ¿No les consta? No se oye. Que uno le dice, está amargado, eso fue que no. Eso se escucha. Hay una relación de la felicidad con una armonía dentro del contexto sexual. ¿Y eso de dónde viene? De aquella prohibición, de aquella nefasta condenación que sufrió la mujer, porque la mujer fue la responsable de recibirle a la señorita serpiente el fruto prohibido, se lo llevó al marido que no tenía criterio ni libre albedrío, el cual aceptó y se comió manzana, y siempre la responsabilidad de ambos, pero según la leyenda didáctica de nuestro gran legislador Moisés, eso era una parte, digamos, de lo que nosotros debemos entender como la tentación. El fruto prohibido es la tentación, y me da risa cuando Divaldo dice, esa serpiente habló ese día y más nunca habló. Porque hoy por hoy debieran hablar bastante con la evolución. Entonces, esa expulsión del paraíso de esa primera pareja es lo que trae como la condenación sobre la mujer, las cuales hemos superado en épocas pasadas sufrimientos injustificables, y algunos fundadores de muchas religiones nos han rechazado a través de los siglos, considerando que nosotros no tenemos capacidad ni merecimiento de una vida sexual. Para no hablar de cómo había sido la creencia en la antigüedad, que no merecíamos siquiera el amor de los hombres y éramos expulsadas en grupo a islas solitarias, y ahí nace el lesbianismo, porque fue la isla Lesbos, una de las islas griegas, donde se hacía esta expulsión. Entonces, superar todo aquello, cuando incluso se creía que la mujer no tenía alma, éramos inferiores a los hombres. Afortunadamente el tiempo ha pasado, hemos evolucionado, y mucho cuidado, hombres, y mucho cuidado, porque el desplazamiento se está viendo, y se está viendo de qué manera. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Aquí tenemos el diencéfalo, ¿verdad? El diencéfalo, miremos el lado derecho, allí se origina el epitálamo, el tálamo y el hipotálamo. Digamos, los 3 cerebros, ¿verdad? Los trinos que somos en el proceso evolutivo. Entonces, allí en el diencéfalo, donde suceden estos mecanismos de la producción de las hormonas, el fenómeno sexual no es allí donde es allí donde tiene lugar, allí es donde se origina. Y nosotros, hombres y mujeres, todos creemos que la función sexual se origina en el aparato genésico, en las cortes. Y realmente el fenómeno sexual se origina en el hipotálamo, allá en el sistema nervioso central, allá.
Y allá cuando sentimos la atracción, enseguida la, ¿cómo se llama la hormona? Luliburina, bota su media gotita, alborota las demás hormonas, pasan a la hipófisis, lóbulo anterior, y de allí pasa al torrente sanguíneo y se siente como un calor en todo el cuerpo, no se sabe de qué es. Bueno, es de eso. Entonces, el aparato genésico no es el responsable realmente de la función sexual, sino el diencéfalo, donde se expresan los diferentes estados de excitación. En esa región, los neurotransmisores específicos de la función sexual producen las ansias del deseo. Es acá. ¿Está viendo, señor Pedro? ¿A dónde tenemos que controlar? El pensamiento. ¿Dónde tenemos que educarnos? En el pensamiento y en las emociones y en los sentimientos. Y lo favorecen con las reacciones orgánicas indispensables para la comunión fisiológica anhelada. Entonces hay una repercusión a nivel físico que se origina en el sistema nervioso a través del sistema endocrino y del torrente sanguíneo. Entonces, a veces creemos, yo tengo que incluirme ahí porque estoy dentro del común de la gente, creemos que si nosotros utilizamos productos, aquí estamos todos adultos, pero aquí el más joven es Michael, ya debe saber. Si hay Viagra para los hombres o haya Viagra para las mujeres, ¿eso es lo que nos va a servir a nosotros para tener una relación sexual estable? No, porque eso es un estímulo transitorio, pasajero e incluso dañino, de paso, dañino. Y nos está diciendo Juana que el abuso derivado de las falsas necesidades de prolongar indefinidamente el placer nos lleva a buscar elixires y pociones mágicas, a tomar cualquier cosa. Entonces llevan a las personas a buscar, incluso a creer que el cóctel de camarón con ostras y no sé qué es afrodisíaco. La bomba. Y el borojoco no sé qué es bomba. No, la bomba está aquí. Eso cae al estómago, va al torrente sanguíneo, puede vitaminarnos un poquito, pero el deseo y la magia y todo se produce allá. Y si allá no se produce esa media gotica de esa hormona, no nos interesa. No nos interesa, dormimos de espalda, vaya y venga, y si se quiere ir que se vaya, ¿sí o no? ¿Sí o no? Así es. Ahora. Entonces, eso da origen también en bueno, entonces eso lleva a los hombres y mujeres a buscar conductas sexuales extravagantes. ¿En busca de qué? Del placer, pero no de la felicidad. En busca del placer. Y esas conductas extravagantes son perturbadoras de la función sexual. Y aquí vemos un caballero bien plantado, pero medio chapeto, ahí con 4 damas. ¿Que cuál bendito? ¿Cuál bendito? Yo no sé qué comen los de por allá, del Medio Oriente para allá. Del Medio Oriente para allá, toda esa gente de la misma manta. Yo conocí el castillo del sultán, donde tenía 1500 mujeres. Y dentro, ya te cayó la envidia, mi hermano. Y de esas 1500 había un grupo que era seleccionado y pasaban como a una antecámara. Y de ese grupo sacaban otras hasta que quedaban 5, que eran las 5 que iban a rodear al sultán en sus noches de placer. Y esas 5, después que ya eran utilizadas, volvían al batallón principal. Y así. Entonces, Dios mío, terrible, terrible la sexualidad de estos espíritus encarnados cuando desencarnan. Pero no tenía una principal. No, puede tener una principal, pero después que tenga
1499 sucursales, yo no le cambié. Bueno, por eso, porque es que eso, el número ahí no le quita, es la actitud y la cultura que ellos manejan, y realmente es sorprendente que en pleno siglo XX, XXI se vivan esas circunstancias, casi que de animal. La cultura de... Ajá. Entonces, la vitalidad sexual tiene su comienzo, su apogeo y su decrecimiento. Eso es inevitable. Su decrepitud. Tiene la adolescencia una fuerza, la plenitud de la adolescencia, la juventud, y ya llega un momento en la, digamos que en la cuarta, quinta década, digamos la quinta, la sexta década, por ahí ya eso es muy esporádico. Entonces el hombre dice, ya yo estoy sosegado, ya yo he disfrutado. La mujer dice, ya yo no quiero otra cosa, ¿por qué? Porque esto tiene un proceso en donde ya se quemó suficiente energía en la edad de la plenitud, donde debía hacerse o realizarse, que es realmente la edad fértil, la edad de la procreación. Allí es donde se ve con más fuerza este apogeo que tiene la vitalidad sexual. De modo que sus energías se han transformado ya en ese nivel en otros tipos de fuentes creativas, en el arte, en la religión y en aplicaciones de otra naturaleza donde se presentan de manera inagotable. Entonces, las energías no se pierden. Lo que sucede es que el vestido físico se va cansando, el oficio, el ir todos los días al trabajo, el regresar, el cocinar, trapear, el jardín, todo eso. Lo que hacemos es un cambio, porque la energía la tenemos, pero entonces cambiamos de actividad. Dejamos lo sexual para los sosegados y le sacamos gusto a otras actividades. Entre esas puede estar los instrumentos musicales, o el arte, o la doctrina en sí. Por eso la actividad del amor al prójimo. Entonces, cuando nosotros tenemos que tener claro, tenemos una mente activa. ¿Quién actúa en la mente? El espíritu. Imaginemos que este sistema nervioso es la cabina de mando de un avión. ¿Quién la maneja? El piloto. En este caso, ¿quién es el piloto? El espíritu. El espíritu. Entonces, cuando la mente es activa, consecuencia natural del espíritu lúcido, comandará siempre el vehículo celular en cualquier periodo, pero lo hará dentro de las posibilidades de la facultad de los equipos que utiliza. Entonces, si ya yo pasé el sexto piso, yo tengo menos posibilidades que cuando tenía 30. Entonces, mi espíritu va a utilizarme según lo que yo le permita en mis recursos físicos, hombres y mujeres. Aún con la lucidez que como espíritu nosotros podamos tener. En el periodo de agotamiento, nosotros vamos a ofrecer unas facultades sexuales, digamos, un poco más frías o más tranquilas. Y de esa forma, el sexo debe ser vivido con equilibrio, mesura, responsabilidad y discernimiento, de modo que no se transforme en un factor de perturbación ni de trastorno del comportamiento. Entonces, si ya tenemos personas de cierta edad, a los hombres le llaman viejos verdes, ya tenemos viejos verdes, es decir, que no han crecido, no han superado, se viven excitando con lo que sea, viven buscando revistas porno, cines porno, están enfocando toda su poquita energía que les queda hacia ese cometido. Entonces van a tener una conducta perturbadora y van a ser un factor negativo en la sociedad.
Pero el uso saludable de la función sexual constituye una significativa conquista moral del espíritu, que lentamente se libera de las pasiones más groseras para alcanzar los niveles de la afectividad despojada de angustias. Entonces, esa conquista espiritual, que es el uso saludable de la sexualidad, se adquiere en la medida en que nosotros pongamos en práctica lo que dijimos acá: responsabilidad, discernimiento, todo aquello que de algún momento vamos a dejar lo que es pasional y lo que es bajo de lado, para crecer en la sublimidad que nos brinda el sentimiento del amor. Entonces, ahora vamos a mirar las polaridades sexuales, que ya estamos terminando. Unos 5 minuticos y podemos ya terminar. Aquí tenemos en esta imagen de aquí de la izquierda, aquí, tenemos aquí como un ángulo, ¿verdad?, que nos está diciendo esto aquí lo vamos a ampliar aquí, para que se entienda. Pero es aquí, en ese punto, donde realmente nos vamos a dirigir, que nos dice que en el diencéfalo, que ya sabemos qué es el diencéfalo, se encuentran las funciones de las dos polaridades sexuales, es decir, masculino y femenino. En el área preóptica, yo sí busqué esta área preóptica hasta que la encontré, es esta, porque esto queda delante de la formación del nervio óptico. Este es un espacio pequeñísimo, pero esto se me queda aquí. Entonces, aquí donde está este angulito, ¿esto qué es? La protuberancia. Este es el bulbo. Aquí está el hipotálamo, pero delante del hipotálamo, en ese angulito, en esa zona, el área preóptica, allí se encuentran las funciones de las dos polaridades sexuales, allí, en esa área del hipotálamo, que se presentan más voluminosas en el cerebro masculino, con una formación específica, mientras que en el femenino es 2 veces menor. Precisamente en ese campo se produce y se libera ¿quién? Luliberina. Ahí, en esa área preóptica, allí en el diencéfalo, y allí está. Pero si en el hombre el volumen es mayor, 2 veces más que en el cerebro femenino, ¿eso qué quiere decir? ¿Ustedes qué interpretan ahí? ¿Que el hombre qué? Se produce para abajo, más bien, ¿Cómo, señor Pedro? para que el hombre sea la persona que fue a trabajar con una inteligencia como No, señor, ahí produce más de la hormona esa. Es para que el hombre produzca más. Por eso es que la vida sexual del hombre es más activa por más tiempo. Claro. Esa es la respuesta que aquí tenemos en eso. Ahora, que no es que se va a dar hasta acabarse, no. Él tiene que educar sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos. Pero esa es la razón por la cual en el hombre esta polaridad se encuentra más desarrollada en esa área de él. Entonces, hay otras áreas del cerebro. Hay otras áreas del cerebro que también están vinculadas con estas actividades. Y tiene que ser así. Neuronas por todo el cerebro, corteza cerebral, masa gris, cuerpo calloso, ¿cómo que se llama el líquido? Encefalorraquídeo, todo eso nadando, estas estructuras allí, los núcleos de los nervios y toda esa formación hermosa y preciosa que tenemos en nuestro sistema nervioso, que es para que nos conozcamos. Todo eso mantiene un vínculo con el aparato genésico, del sistema nervioso al genésico. Pero ¿quién es el comandante? El espíritu. Lo que nosotros nos permitamos acceder, sentir y darle luz verde, y eso nos hace responsables ante las leyes divinas. En referencia a la mujer, ¿dónde están los centros de estímulos?
se encuentran en el ventromedial, en el núcleo ventromedial del hipotálamo, al igual que en los demás mamíferos que se someten en el acto cuando las hembras son buscadas por el macho. Es una cuestión de herencia del reino animal. En ese momento de, entre comillas, sumisión, hay un estímulo dentro de esos núcleos ventromedial del hipotálamo. Allí la mujer genera en ese momento su dosis, la dosis que necesita de la luliverina. Luliverina. Bien. Y de este modo también en el cerebro están ubicadas las polaridades sexuales desde el punto de vista del funcionamiento. Aquí viene algo importante, porque cuando estas polaridades no están equilibradas y no son equilibradas con el psiquismo que traemos, vamos a tener una producción hormonal de la otra orilla sexual. Y es ahí donde vamos a tener entonces los intereses y las aspiraciones psicológicas del ser en contra de la anatomía misma del ser para presentar los conflictos homosexuales. Entonces, esto merece, ya ese tema merece como un seminario, pero no nos podemos meter así a la ligera. ¿Ah? La aceptación del cuerpo con relación a la parte física. No es fácil. Cuando tu psiquismo masculino se encuentra que no tiene lo que quiere tener anatómicamente, el desespero es grande. Entonces el closet es chiquito hasta que ya pueda hacer uso de todo eso. Entonces, en ese núcleo donde están las polaridades sexuales, se expresan en el sexo femenino las exigencias de las hormonas sexuales femeninas. Y como consecuencia de su localización en el cerebro, la función sexual se manifiesta de forma variada, de acuerdo a la localización en el cerebro, de acuerdo al nivel, al tamaño, al control de los pensamientos. Ahí sí, don Pedro, al trabajo que hace el ser de sublimar sus pensamientos y sus emociones, entonces vamos a tener una sexualidad romántica, vamos a tener comportamientos tímidos, o vamos a ser agresivos, crueles, ofendiendo, o pasamos a la indiferencia o a la perversidad, es decir, a la morbosidad pérfida dentro del relacionamiento sexual. Entonces, todo eso depende también de aquellos niveles de evolución en que estamos. La atracción entre los dos sexos proviene de fenómenos diferentes en el cerebro. El cerebro masculino y el cerebro femenino funcionan de manera diferente. Y en esa producción es donde nosotros vamos a tener los unos como las unas, vamos a tener la magia, la atracción, el enamoramiento, el encantamiento, y como no estamos solos, también nuestros guías nos estarán ayudando y nos estarán advirtiendo y nos estarán impulsando a que aquella unión se dé dentro de los términos de respeto y solidaridad en busca de la felicidad. Por consiguiente, pese a la necesidad que tengamos de la comunión sexual, no solamente a través de ella es posible la armonía, sino también mediante otros mecanismos de realización personal, social y espiritual. Ahí se enmarcan las tareas espíritas. Entonces, no solamente vamos a sentir gusto, placer, gozo, como el que tenemos en la comunión sexual, sino también cuando nos realizamos como personas, como buenos agentes de nuestra sociedad y con una buena estructura moral y espiritual. Eso también nos brinda un gozo, y muy grande, y quizá más. Entonces, las hormonas son responsables de los acontecimientos relativos al placer y a la aflicción moral, porque cuando no se producen, nos volvemos antipáticos. Pero cuando nuestra actitud positiva
nos estimula, entonces vamos a ser agradables, ¿verdad? De la armonía, tanto como de la agresividad, de la alegría, así como de la tristeza. Todas esas conductas complejas, conflictivas que tenemos en relación a la pareja y al hogar, dependen de lo que nosotros como autores de nuestras acciones pensemos, depende de cómo sintamos, depende de cómo nos eduquemos, depende de cómo asimilemos las enseñanzas del Evangelio, cómo las pongamos en práctica. Vamos a tener entonces la armonía y vamos a tener la alegría, más no la agresividad, más no la tristeza. Pues si no hacemos lo que tenemos que hacer, nos vamos a sentir deprimidos, amargados. Hoy amanecí amargada, hoy no quiero que me hablen, no me pasen ninguna llamada. Ya, esa es parte de lo que yo estoy alimentando mi alma, con lo que yo alimento mi alma. Cuando yo cambio de alimento, me tomo mis vitaminas morales, estoy disponible, estoy tranquila, estoy dispuesta, entiendo, comprendo, disculpo, soy indulgente. ¿Por qué? Porque ya yo tengo una actitud que me permite hacer unos cambios, y de esos cambios va a depender en gran parte la relación que tengo. El ser humano es ante todo espíritu que dirige al cuerpo y no solamente el cerebro. Porque a veces creemos que la mente y el cerebro son la misma cosa. El cerebro es el instrumento físico que utiliza el espíritu para estimular y alcanzar lo que desea, lo que se haya propuesto alcanzar. Entonces, este es el espíritu. Es el espíritu el que le imprime a las neuronas la capacidad de producir este o aquel neurotransmisor, es decir, esta o aquella hormona. Yo de hormonas no sé, pero mi estado de alegría es un estímulo y yo voy a producir una hormona que yo no sé qué produzco, que me va a dar esa satisfacción. La oxitocina, por ejemplo, la dopamina, la serotonina. Entonces, soy yo como espíritu quien le imprime a mi cerebro, le doy como una maniguetita, una orden, y enseguida aquello, y yo me siento mejor, me siento contenta, y lo decimos, yo no sé por qué, pero hoy me siento como contenta, hoy me sacudí de la depresión, y nosotros mismos hacemos nuestro trabajo. Entonces es allí donde nos hacemos responsables de tal o cual finalidad. La felicidad, que es la razón de ser de él. La felicidad, por lo tanto, al igual que el desengaño, son producidos por las hormonas del sistema nervioso en relación con los imperativos espirituales encargados de la evolución. Entonces yo traigo en mi ADN físico un paralelo, un ADN espiritual, y ese ADN espiritual le imprime al físico una orden, y de allí tengo un imperativo de cómo debo actuar, una prueba que yo tengo, una enfermedad que me apareció a los 35 años, que me han dicho los médicos que no tengo nada, pero que yo me siento así asado. Entonces, todos esos son los imperativos con los cuales nosotros tenemos que avanzar, evolucionar dentro de nuestro programa. Traemos ese programa y lo traemos desde antes de reencarnar. Hemos elegido y escogido nuestras pruebas. Ya con esta sí termino. Son ellos los que diferencian a las criaturas, los que determinan las polaridades y sus funciones. ¿Quiénes? Los imperativos con los cuales yo reencarno. Yo traigo compromisos, tengo deudas del ayer, necesito sufrir en este campo para poder superar. Entonces, esos son los compromisos que nos diferencian, los que determinan las polaridades y sus funciones, los que me hacen estimular más los núcleos femeninos en mayor o menor cantidad para una mayor felicidad o mayor tristeza.
en el aparato genésico y en el cerebro, de modo que expresen como una obligación aquello que se vuelve necesario para el proceso evolutivo de los seres humanos. Entonces, si nosotros entendemos eso, si no lo entendimos, aquí está el libro, quien lo quiere, yo le copio la lección esa, el capítulo ese. Y si lo entendimos, tenemos que comprenderlo para la vida, saber que traemos unas marcas, que tenemos que tener la mejor actitud, que realmente de esa buena actitud es que nosotros vamos a obtener sabiduría de cómo resolver ante una dificultad, no frustrándonos, no buscando vicio, no buscando suicidio, no huyendo de la casa, no huyendo de realmente de los compromisos que hemos adquirido, soportando pero con raciocinio, con razonamiento, con el conocimiento que nos brinda la doctrina, nosotros podemos decir, nos ganamos esta existencia.